Buenas tardes para todos y todas, aquí con mis diálogos, María del Carmen, con estos diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las unidades académicas que durante este mes de mayo, que esta semana termina, han venido celebrando el Día Internacional o Mundial de la Enfermería con diferentes encuentros, actos educativos que se han llevado a cabo en las diferentes unidades del país. Un saludo para todas ellas, las unidades que siempre nos siguen, algunas de ellas. Hoy empiezo a saludar aquí a Claudia Guevara, a Carmen Tico Cruz, a Juan Martelo, al Centro Universitario Cárdenas, a Zainid, a John Hetkay, a Willy, que se acaban de unir. Recordarles el libro que ya estamos entregándolo a aquellas personas que nos escriban. Podemos entonces enviarles los libros con el mayor gusto. Esta tercera edición, que es de las lives que se hicieron en el año 2023, y ya estamos pensando en el libro de las lives que se hicieron en el año 2024. Centro Universitario Cárdenas, muchas gracias, un saludo desde México, que nunca fallan, y lo mismo Carmen Tico Cruz desde el Brasil. Hoy tenemos una pedagogía muy especial, que es la pedagogía conceptual y afectiva, de Miguel de Zuviría Samper. Él es colombiano. Son dos hermanos, pero primero inició Miguel y luego Julián. Pero aquí nos vamos a referir a la que propuso Miguel de Zuviría Samper. Esta propuesta educativa para él la centró en la formación de unas estructuras mentales sólidas que se desarrollaría en tres procesos: el proceso cognitivo, el proceso afectivo y el proceso de expresión, y que con estos procesos se podrían lograr aprendizajes significativos. A eso es a lo que se referiría más Miguel de Zuviría. En ese proceso cognitivo, entonces, se habla del desarrollo del pensamiento lógico, del pensamiento reflexivo y del pensamiento creativo y del pensamiento crítico. En lo afectivo está la formación de la autoestima, la autorregulación y la motivación. Y en lo expresivo está la capacidad de comunicarse lo que se piensa y se siente. Por eso voy a iniciar con esta frase que él nos dio y que él escribió, que dice: educar no es llenar cabezas de información, sino formar personas capaces de comprender, de sentir y de transformar su entorno. Comprender, sentir y transformar su entorno. Esta frase la tomé de Miguel de Zuviría Samper. Entonces, en esta pedagogía hay algunos fundamentos que los voy a enunciar, porque se fundamentó en varias cosas importantes que hay que tener en cuenta. Sigo saludando a Catario 2802, a Mónica Calián, a Ginara Isi, que se unió. Muchas gracias por estar. Se fundamenta entonces en el constructivismo, porque parte de ¿qué? De que el conocimiento no se transmite, sino que se construye, porque se activa la mente del sujeto, y entonces se fundamenta en lo que dijeron Piaget, Vygotsky y Ausubel. También en esa epistemología genética, que nos dice que hay un desarrollo cognitivo que ocurre por etapas, desde que es niño hasta que uno llega a la adultez, que hay un desarrollo genético, y que ese desarrollo genético es el desarrollo cognitivo que tenemos todos los seres humanos. También, como otro fundamento, está la psicogénesis conceptual. ¿De qué habla esta psicogénesis conceptual? Esta psicogénesis se basa en que los conceptos no nacen definidos, y que siempre entonces
evolucionan desde preconceptos, ideas, hasta estructuras lógicas, que él en su pedagogía los va a llamar más adelante los mentefactos. Entonces, por eso él dice que hay que respetar esas ideas del desarrollo individual de las personas, que por eso hablamos de ese aprendizaje significativo que él nos proponía al principio. Sigo saludando aquí a Mónica Calián, a Ginari Ciro, a Ginari Collo, y a Stephanie 0722. También se fundamenta en la neuropsicología del aprendizaje, que tiene en cuenta el cerebro y los procesos cognitivos que se desarrollan en el cerebro. Recordemos esos procesos cognitivos básicos y superiores. Entre los básicos estaba el comprender, la memoria, la síntesis, el análisis, y los superiores, el pensamiento, el lenguaje y la comunicación. Además, hay otros fundamentos importantes que voy a mencionar, que es la interacción social que nos plantea Vygotsky, porque él habla mucho aquí del diálogo y considera que el aprendizaje está potenciado mucho por esa interacción que el sujeto hace con otros y con otras, y que el papel del docente es de mediador y guía la construcción de ese aprendizaje. También del racionalismo crítico, dice que el conocimiento debe ser validado, debe ser revisado y debe ser reconstruido constantemente. ¿Por medio de qué? De ese pensamiento reflexivo, de ese pensamiento lógico y de ese pensamiento creativo. Y de una pedagogía científica, es decir, tiene muchas bases, él se basó en muchas cosas, Miguel, en esta pedagogía, y entre ellas dice que esa pedagogía científica parte de la observación, de una intervención planificada y de una evaluación estructurada. Y dice que hay que aprender a pensar, a sentir y a comunicar. Por eso lo basa en esos tres procesos básicos: el cognitivo, el afectivo y el expresivo. Y fundamenta entonces ese enfoque tridimensional de ese sujeto, de ese ser humano, en ese sistema compuesto de lo cognitivo, de lo afectivo y de lo expresivo, que se integran en la educación. En su pedagogía, entonces, la fundamenta en dos postulados muy importantes: el triángulo humano, es decir, su concepción de ser humano, y el segundo en un modelo del hexágono, que es como su método. Entonces, tiene dos cosas importantes en esa pedagogía conceptual, que es el triángulo humano, que es el ser humano, y el método que él utiliza, que es el método del hexágono. Entonces voy a explicar esas dos partes importantes que nos da en esa pedagogía conceptual afectiva. Cuando él habla de ese triángulo humano, está hablando entonces de una cosa importante, que es la parte afectiva, la parte cognitiva y la parte expresiva, en ese triángulo que él nos hace. Y dice que en esa parte afectiva, ¿qué es lo que debemos hacer? Despertar en ese ser humano la curiosidad, el interés, mostrándole a ese aprendiz que él mismo se beneficia de lo que está haciendo y de lo que está aprendiendo, así como lo que ha logrado. Entonces hay que siempre estimularlo. Aquí habla de la afectividad y del amor que le debemos dar a ese aprendiz para que él mismo se beneficie de lo que está haciendo y de lo que está aprendiendo. En la parte cognitiva, entonces, ¿cómo le garantizamos a ese ser humano el acceso a la información, a esa comprensión de ese conocimiento que se le está brindando en el aula o en el sitio donde esté?
dándole una explicación de esa realidad. Y entonces nos dice que es importante que el aprendiz comprenda realmente todos los contenidos que puede aplicar en ese contexto. Entonces, por eso él habla de esa parte cognitiva en su desarrollo. Y en la fase expresiva, él dice que el aprendiz aplicará lo aprendido, lo dominará y realizará un proceso de autoconciencia, simulación y ejercitación para poder comunicar aquello que ha aprendido. Entonces, por eso nos habla de ese triángulo del ser humano basado en esas tres premisas: lo afectivo, lo cognitivo y lo expresivo. En lo afectivo está ese amor que se le da para que él comprenda lo que hace, para que él sienta que eso es beneficioso y lo puede aplicar y que es un beneficio para él. En lo cognitivo, cómo él entonces aplica esa realidad que se le está dando en esa información que se le proporciona, por ejemplo en el aula, o que él construye, y cómo los aplica en su contexto. Y en lo expresivo, cómo toma autoconciencia de eso que él aprendió para comunicarlo y aplicarlo con los demás. Esta pedagogía entonces trabaja una pregunta muy importante que a mí me encantó, y es ¿qué enseñar hoy? Óiganlo como pregunta, ¿qué enseñar hoy? No es enseñar los contenidos que nosotros hemos siempre enseñado en todas partes. Por ejemplo, cuando estábamos en el bachillerato, que nos enseñaban la historia, la geografía, ¿qué enseñar hoy? Las mismas estructuras pedagógicas, geográficas, políticas que aprendimos hace 20 años. No, ¿qué enseñar hoy? Esa es la pregunta más importante que él hace en esta pedagogía conceptual. Y él responde, lo pertinente. ¿Y qué es lo pertinente? Lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso él la llama una pedagogía conceptual, una información pertinente. Eso es lo que debemos enseñar hoy. Sigo saludando aquí a D. Cortés, a Ya Lozano, a B. Patramejía, a Kelia, a B. Daniel. Pertinente. Esto es interesante, ¿por qué? Porque esto no le atañe solo al profesor, le atañe a quién, al Ministerio de Educación, a las Secretarías de Educación, a los padres de familia, a los coordinadores, a los directores de curso y a todas las teorías pedagógicas que se den. Lo pertinente es enseñar lo de hoy. Por eso esa pregunta es muy, muy, muy importante. ¿Qué enseñar hoy? ¿Qué es pertinente enseñar hoy? Y a esa pregunta de qué enseñar hoy se suma o se gesta en qué cualidades humanas voy a desarrollar yo en este ser humano o en este sujeto aprendiz para esta sociedad donde está habitando. ¿Qué cualidades humanas debo desarrollar yo en esa persona? Entonces, ¿qué es lo esencial en esas cualidades humanas? Importantísimo, enseñarle a vivir, a disfrutar a lo máximo la sociedad donde está, con los suyos, con los contemporáneos, con su contexto, con lo que lo rodea, para lograr esa meta que se requiere. ¿Y cuál es la meta que se requiere en esta pedagogía? En esta pedagogía se requiere formar jóvenes felices y autotélicos. Esa palabra es nueva y la utiliza él. Autotélicos. ¿Qué quiere decir él con esta palabra? Quiere decir que sean ellos mismos, que diseñen y realicen sus propios sueños. Eso es lo que nos dice él. Dos cosas importantes en esto que nos está diciendo. ¿Qué enseñar hoy? Lo pertinente. ¿Y qué es lo pertinente? Lo que hay en la realidad hoy. Y además, que para cumplir esta meta se formen jóvenes autotélicos, es decir, que sean ellos mismos,
que ellos mismos diseñen, que sean felices y realicen sus sueños. No los sueños que nosotros tenemos, sino los sueños que ellos aspiran a realizar. Entonces dice que debemos formar jóvenes felices, que se autoconozcan y que no solo sean brillantes, porque a eso es lo que aspira uno a veces en la educación, a formar seres poderosos, brillantes, que aplasten a los demás. No, seres felices que se autoconozcan, que respeten al otro y que sean capaces de cumplir sus propios sueños. Y por ello, entonces, hace unas preguntas muy importantes en esa parte de la formación, que son: ¿para dónde vas? Preguntémosle al estudiante, ¿para dónde vas? ¿Cuáles son sus metas? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son sus afectos? ¿Con quién va a trabajar? ¿Con quién va a salir adelante? ¿Quién eres en verdad? ¿Cuáles son tus cualidades e incompetencias? ¿Y qué quieres? ¿Cuáles son tus motivaciones fundamentales? 4 preguntas para ese autoconocimiento. ¿Para dónde vas? ¿Con quiénes? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Eso es lo que debemos mirar en esta pedagogía conceptual, afectiva. La primera pregunta, ¿qué enseñar hoy? Y la segunda, formar seres humanos felices, que se autoconozcan, no que sean brillantes, con esas 4 preguntas de su existencia. ¿Para dónde vas? ¿Con quiénes? ¿Quién eres en verdad? ¿Y qué quieres? Eso nos permite a nosotros, y lo propone él mismo en esa pedagogía, con libertad de anhelar, que anhelen cosas, con libertad de aprender, no de aprender, sino de aprender. Así lo hemos denominado en algunas leyes anteriores, aprender. Sigo saludando aquí, que se me ha olvidado porque me está fascinando esta pedagogía. A Daniel 25, a Carito Julio 16, a William Flores y a JN RPRZB. Con libertad de trabajar, con libertad de emprender, con libertad de amar y con libertad de ser felices. Esa es la base de su pedagogía cuando habla de ese triángulo del ser humano en todos sus aspectos, y cuando nos da esas premisas de la pregunta ¿qué enseñar hoy? Y qué cualidades vamos a formar en esos seres humanos o aprendices que tenemos nosotros al frente. Otra cosa muy importante entonces en esta pedagogía, que lo mencionaba yo antes, es ese modelo del hexágono, que es su método. Él propone un método, pero no es un método rígido, ni es un método que se siga en todas partes, ni lo propone como cualquier pedagogo propone sus cosas. Y entonces él nos habla de que en ese modelo del hexágono, que es su método, hay una parte pedagógica curricular y hay una parte pedagógica didáctica, que es la que le corresponde realmente ya al maestro o formador, como lo menciona él. En esa parte curricular, él nos habla de 3 cosas importantes, que son el propósito, las enseñanzas y la evaluación. ¿Qué nos dice en el propósito? ¿Qué desempeños deben alcanzar los estudiantes? Cuando yo tengo en esa parte, en mi estructura curricular, en una institución educativa, porque él ha trabajado en algunas instituciones educativas, entre ellas el Instituto Merlani, él propuso que ese hexágono de modelo pedagógico tuviera
un currículo donde se pensara cuál era el propósito que debía alcanzar el estudiante, y entonces nos habla del para qué ese currículo en esa institución. Nos habla de las enseñanzas, es decir, qué estructuras de información es necesario que el estudiante aprenda para cualificar ese desempeño, es decir, qué debemos enseñarle. Y nos habla de la evaluación, de cómo valorar esas evidencias que muestren que esa persona ha alcanzado ese desempeño. Entonces, por eso nos habla de esa parte pedagógica curricular que tiene que ver con el propósito, con la enseñanza y con la evaluación. Recordemos el para qué, el qué y los logros. El qué, es decir, el propósito que debe alcanzar el aprendiz. Ese es el para qué. El qué, las enseñanzas, qué estructuras de información son necesarias aprender o qué es lo que se le debe dar al estudiante en esa formación, en esa institución. Y la evaluación, cómo valorar esas evidencias para que muestren que esa persona ha logrado ese desempeño. Y ya en la parte pedagógica o didáctica que le corresponde ya al maestro, sigo saludando aquí a Carito Julio 16 y a Augusto Giraldo, que se acaba de unir, a Sheila Hernández, a Fabiola Villa, Nueva Toro, que también se unió, a las personas que se han unido, muchas gracias por estar. Y en esa parte pedagógica y didáctica, entonces nos habla de tres cosas también muy importantes, que son la secuencia didáctica, la didáctica a emplear y los recursos didácticos. En esa secuencia dice cuáles son esas etapas que se deben desarrollar en la enseñanza para cualificar ese desempeño. ¿Cuáles son las etapas que se deben desarrollar en la enseñanza? Es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo las voy haciendo? ¿Cuándo voy haciendo esto? Por eso ustedes ven que en algunos currículos, en algunas partes, están estructurados de acuerdo a tener una secuencia de contenidos para que en esas etapas se desarrolle esa enseñanza que le permita al estudiante lograr ese desempeño final que se pretende. ¿Qué didáctica? Es decir, ¿cómo? Y aquí nos habla de la lógica. Las actividades que se van a utilizar para guiar esa mente. Si nos ponemos a hablar de la didáctica, son muchas cosas que podríamos hablar referente a ella. La didáctica son esas estructuras que me permiten a mí volver esa información viable, comestible, para que el estudiante la pueda digerir, introyectar. Y son muchos los medios que yo puedo utilizar en la didáctica. La exposición, el debate, el foro, el panel, la demostración. Entonces son esas actividades que van a guiar la mente. Eso es lo que nos habla aquí de la didáctica. Y por último están los recursos didácticos, que son los necesarios para apoyar a esa mente, es decir, ¿con qué? Entonces fijémonos en la didáctica, en la pedagogía didáctica de la que él nos habla. Primero la secuencia, ¿qué etapas voy a emplear yo para desarrollar en la enseñanza y cualificar ese desempeño? En la didáctica, ¿qué lógica o qué actividades van a guiar esa mente? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de didáctica voy a emplear? Y en los recursos, los necesarios para apoyar esa mente. Aquí en los recursos entrarían muchas cosas, muchas, porque es con qué. Y hoy en día hablamos de muchos recursos que podemos nosotros implementar. Y hablamos entonces de todas las tecnologías, los digitales. Tenemos que pensar muchas cosas cuando hablemos de este hexágono, que es el modelo que él nos propone, que es su método. Tenemos que pensar en muchísimas cosas. Primero,
en la parte curricular y segundo, en la parte pedagógica y didáctica. Cuando hablemos de lo curricular, estaríamos hablando el propósito, la enseñanza de esas estructuras de información que yo le voy a dar a mi estudiante y la evaluación de cómo valorar esas evidencias que muestren que se logró ese aprendizaje. Y en lo pedagógico, todo esto que les he dicho, esa secuencia didáctica, que son esas etapas que yo voy a emplear para ese desempeño, es decir, cuándo, cómo lo voy a ir, cuándo lo voy a lograr, qué didáctica o qué actividades van a guiar esa mente y qué recursos didácticos voy a emplear para apoyar que se consiga entonces el con qué. Fíjense que aquí están esas preguntas que a veces nos hemos hecho. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y qué logré? Ahí podríamos resumir nosotros toda esa actividad educativa que nosotros emprendemos o hacemos cuando somos educadores y participamos de ese proceso educativo en una institución. Él no se está saliendo de ninguna de las cosas que hemos hablado anteriormente, pero sí nos da unas enseñanzas muy importantes con esta pedagogía conceptual y afectiva, porque nos habla de que debemos enseñar hoy una cosa pertinente según la realidad en la que estamos y para cumplir esa meta, cómo formamos seres humanos jóvenes que sean felices, que se autoconozcan, que se hagan sus preguntas de su propia existencia, que sean capaces de que se puedan reflexionar y realizar sus propios sueños. Por eso habla de esa palabra que les di, autotélicos, felices que diseñen y busquen sus propios sueños. Eso es lo que nos propone él en esta pedagogía conceptual. Entonces él nos dice unas cosas muy importantes aquí. Dice, hay que formar antes que educar. Formar antes que educar. Su enfoque es formativo y no educativo. Dice por ello que hay que formar en virtudes y competencias a esos aprendices. Cosas muy importantes que nos quedan de esta pedagogía de Miguel de Zuviría Samper. Formar en virtudes y en competencias. En competencias no es lo importante, pero sí en las virtudes, aunque él habla en que esas competencias sean más las interpersonales y las intrapersonales. Recordemos que lo interpersonal, de la que hemos hablado hace algún tiempo, es yo mismo, cómo me formo, mi interior, cómo me formo en esos valores de respeto, de confianza, de sinceridad. E intrapersonales, el cómo miro a los otros, cómo respeto a los otros, cómo comparto con los otros. Recordemos que en la educación siempre hablamos de una cosa que es el bien común y el bien de los demás. ¿Dónde predomina esto? En lo interpersonal y en lo intrapersonal. Mi bien común, pero también el bien de los demás. Y por último, ya para terminar, nos habla de entonces de lograr la creatividad y el talento de los estudiantes según sus intereses. Esta es entonces esta parte pedagógica que les dejo al final. La creatividad y el talento de los estudiantes para que logren sus propios intereses. Formemos seres humanos felices, que se autoconozcan y que sepan guiar sus pasos para lograr esa felicidad. Eso era lo que quería hoy darles con esta pedagogía conceptual y afectiva de la que nos habla Miguel de Zuviría Samper, una pedagogía muy importante, una pedagogía
que nos hace una pregunta muy importante. ¿Qué enseñar hoy? Lo pertinente, lo real. ¿Y a quién le debemos enseñar hoy? A formar seres humanos que sean felices, que puedan alcanzar esa felicidad. Y en la educación a veces podemos alcanzar esa felicidad. Para eso está la educación. Muchas gracias a todos los que están, a Fabiola Villanueva, a Sheila Hernández, a Carito, a Pao Vargas, a Sai Eli Arias, a Carmen Tico Cross. Muchas gracias, profe, muy valiosa esta información. Gracias por compartir. Y a Andrea 22. Seguiremos durante este mes de junio hablando de algunas otras pedagogías que me ha parecido muy interesante esta temática, porque hemos descubierto muchas cosas en estos tips de educación con las pedagogías de las que hemos hablado, que a pesar de ser pedagogías desde hace muchísimos años, aún están vigentes. Continuaremos con otras pedagogías para terminar este primer semestre con esas pedagogías, hacer el descanso porque ya muchas unidades académicas han terminado o están en su periodo o van a iniciar su periodo vacacional, y volveremos como siempre con otro tema de educación en el próximo semestre, pero por ahora terminaremos con algunas pedagogías que todavía son importantes que ustedes las conozcan. Muchas gracias a todos los que se unieron hoy. Y recordarles el libro, escriban, podemos dárselo desde Acofaen. Aquí vuelvo a mostrar la carátula que me parece muy importante, que es herramientas educativas y la evaluación en el aprendizaje, reconstruyendo los diálogos de educación 3. Muy amables a todos los que estuvieron, y desde Acofaen un saludo muy especial. Ya terminamos este mes de mayo, que es el mes donde celebramos el Día Internacional o Mundial de la Enfermería. Muchas gracias a todos los que estuvieron. A Diego Ruiz, que se unió ahora, muchas gracias por haberse unido, y un saludo también.